Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. 2021 en Hoy Mismo, un año para seguir informando. Noticiero Primera Edición, al día, estelar y fines de semana. Emisiones diarias que se siguen renovando para no perder detalles de lo que está pasando. Noticias, entrevistas y propuestas. Edgardo Melgar y todo su equipo periodístico sigue comprometido con Honduras. 2021. Toda la información está en Hoy Mismo. Muchas gracias. Les saludamos desde la cabecera departamental en Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con la doctora Dulce María Rodríguez del centro de triaje que está ubicado en el Colegio de Abogados en el barrio Llano del Conejo de esta ciudad, quien nos habla y nos manifiesta que están preocupados debido al incremento de los casos del COVID-19 en este departamento de Santa Bárbara, donde de 100 pruebas que están aplicando, unas 95% están saliendo positivas. La escuchamos aquí en Noticieros Hoy Mismo. Bueno, quiero informarles y decirles realmente que en este mes de enero ha habido una afluencia y un alza en los casos de COVID y casi el 100% de los hisopados de antígenos que estamos realizando están positivos. Podríamos hablar del 95% de las pruebas que realizamos a los pacientes que acuden con síntomas sospechosos están positivos. Entonces casi toda la población que estamos atendiendo sale positiva por COVID-19. ¿Han incrementado los casos de COVID, doctora? Claro que sí, desde todo este mes de enero hemos estado atendiendo arriba de 60 personas diarias. Como le puedo decir, el 95% de esas 60 que acuden, casi el 50%, 50 personas están saliendo positivas. Y no solo eso, hay muchas complicaciones. Los pacientes no están viniendo como antes, que hasta se complicaban en los últimos días, no, sino que ahora en las primeras etapas, en los primeros días de inicio de síntomas, el paciente viene complicado. Jefferson Molina en cámaras, en este informe de Alexis Gutiérrez para Noticieros Hoy Mismo. Gracias, Alexis. Hasta la tierra del junco y de las mujeres bellas les saludamos desde la tierra del café, del tabaco y del buen café. Dentro de ello, pues en las informaciones, ya lo que es el director de la región sanitaria de salud sostuvo una importante reunión con los miembros que conforman SINAGER, ya que junto a las autoridades del Hospital Gabriel Alvarado expusieron la situación de los casos de COVID-19 y les recalcaron que pueden realizar el trabajo que corresponde para poder aminorar lo que es este aumento de casos. Escuchemos al doctor Marvin Ordóñez. La Secretaría de Salud, Hospital Gabriel Alvarado, los 3 triajes principales del departamento del Paraíso, Trojes, Danlí y el Paraíso, le hicimos la presentación de la problemática que tenemos. Tenemos más de 1.100 casos positivos en lo que va de las 2 semanas epidemiológicas. Tenemos 6 fallecidos reportados hasta el momento. Tenemos más de 5.219 pruebas realizadas y realmente lo que nos está preocupando es la cantidad de casos que se están sumando y la indisciplina social que se está ocasionando por todos los rubros en el departamento del Paraíso. Es así que espera que se puedan realizar operativos en el área de comercio y de esta manera también que se puedan cumplir lo que son los protocolos de bioseguridad. Es momento de irnos a una breve pausa comercial, pero usted no nos cambie. Ya vamos a regresar con más noticias a través de Telenoticiero Hoy Mismo, edición estelar. Con la Organización Mundial de la Salud y la OPS, en la última conversación con el doctor Harvard Barbosa, subdirector de la OPS, nos ha confirmado que para el mes de marzo estará el primer lote de vacunas en el país, y quiero precisar y recordarles a todos que los primeros beneficiados en la aplicación de esa vacuna serán los que deben ser: el personal de salud. Ese fue el anuncio realizado por el presidente Juan Orlando Hernández durante su rendición de informe de logros en la instalación de la 4ª y última legislatura del periodo 2018-2022. El mandatario resaltó que el proceso de vacunación para erradicar la pandemia estará ligado a los altos estándares del sistema Gavi-Covax que garantice el acceso a toda la población clínicamente apta. Por la Organización Mundial de la Salud nos permite decir que no será para unos pocos o solo para los que puedan pagar la vacuna, sino
para todo el que sea elegible, será gratuita, sin distingo de colores ni clases sociales. Todos somos iguales ante Dios. A pesar que Honduras iniciará en marzo el plan de vacunación contra la COVID-19, el jefe del Ejecutivo pide a la ciudadanía continuar con el cuidado preventivo de la enfermedad. Los hondureños debemos de seguir trabajando para combatir la pandemia en todos sus frentes. Pero esta es una responsabilidad compartida con toda la población. Porque la mejor vacuna, hasta este momento, es la responsabilidad de cada hondureño, de evitar el contagio y buscar la atención al primer síntoma. Buenas noches Honduras, buenas noches amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Este día hemos dialogado con la portavoz del Hospital Regional de Occidente, Ana Pinto, que nos cuenta cómo está la situación del COVID-19 en ese centro asistencial. El día de hoy el Hospital de Occidente pues inició su jornada de labores con 26 personas ingresadas en nuestro centro hospitalario, de las cuales 4 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad?, siendo atendidas y brindándoles todos los cuidados que el médico y que el personal de salud puede hacer. ¿Cuántas personas han perecido en las últimas horas a causa de esta enfermedad? En lo que va de la semana ya han fallecido aproximadamente 6 personas en nuestra sala de hospitalización. La mayoría de estas personas que fallecen son personas que desde que ingresan a la unidad de cuidados intensivos debido al crítico estado de salud en el que la población está llegando al Hospital de Occidente. La población está siendo tratada en casa y está esperando hasta sentirse demasiado grave, demasiado mal para poder asistir al hospital. Al menos 6 personas han fallecido en las últimas horas en el Hospital Regional de Occidente producto del COVID-19. Con este informe vamos desde el occidente del país hasta la Sultana del Sur, en Choluteca. Allí se encuentra Javier Palma para continuar informándonos en Noticieros Hoy Mismo. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Ramón Rojas. Muchas gracias, saludos a distancia. Bueno, vamos a dar a conocer también en materia de salud lo que ocurre en el sur del país. Y esto tiene que ver precisamente que a pesar de que hay un índice muy bajo en comparación a los demás departamentos del interior del país, pues siempre hay preocupación porque el municipio de Choluteca ha incrementado pues comparación también a los demás municipios, pero luego le sigue Orocuina y por último pues está San Marcos de Colón, que ha presentado índices del cual el año pasado no lo tenía. Así lo manifiesta el epidemiólogo y portavoz de la región de salud, el doctor Douglas Avelar. Pero como departamento 164, superando al mes de noviembre, al mes de diciembre con 121 que terminamos, superando a noviembre con 131 casos. Y entonces son 2 meses que tuvimos un descenso y ya para el mes de enero estamos superando estos 2 meses y esta es la preocupación, siendo el municipio de Choluteca con el mayor incidencia, con 94 casos de los 109 de los 164 reportados. Esto es precisamente lo más importante que ha manifestado el doctor Avelar y recalcando que San Marcos de Colón pues ya lleva 12 y un caso más de muerte que se dio pues ahí en San Marcos de Colón, lo cual ha preocupado porque son 13 ya los casos y esto por estar en una zona fronteriza. Bueno, este es el informe desde Choluteca y vamos a pasar a Tegucigalpa a un cambio comercial. Muy buenas noches, hemos realizado hoy un recorrido por 3 municipios al sur de Francisco Morazán. Se tratan de Sabana Grande, Ojojona y Santa Ana. Los 3 cuentan con varias coincidencias, entre ellas la primera, problemas en sus triajes. La segunda, falta de transferencias municipales y la tercera, un aumento de casos. En el caso de Sabana Grande, desde agosto de 2020 no reciben transferencias, por lo que peligra tanto la continuidad del triaje, además también la continuidad de los empleados de la alcaldía municipal de ese municipio precisamente por falta de fondos. Escuchamos. Hasta el mes de agosto tenemos cubierto lo que son las transferencias, de ahí para acá no hemos recibido absolutamente nada.
y con fondos propios pues hemos dado mantenimiento y hemos sostenido este triaje. En el caso de la ambulancia, pues a veces de mi propia bolsa tengo que poner combustible porque no podemos dejar sin asistir a una persona que esté en emergencia. Bueno, pedir ayuda a la sociedad civil porque es una necesidad de verdad del triaje, no podemos cerrarlo. Definitivamente, con lo que hemos visto, pues el reflejo de los demás colegas y compañeros de los demás triajes que han sido muy efectivos, hemos visto que han cerrado, entonces nosotros de igual manera estamos preocupados y sintiendo que en cualquier momento pues se nos va a notificar que ya no sigue el triaje, pues a pesar de la situación del país que todavía estamos en una emergencia. En Sabana Grande, en ese centro de triaje, solamente se atienden, o al menos se atienden a entre 30 personas diarias, según las autoridades, y de ellas un 25% son positivas. En el caso de Ojocona, el triaje estuvo cerrado por 15 días a causa de la falta de transferencias municipales. Ya está abierto el triaje, sin embargo, con menos personal. Bueno, el triaje estuvo cerrado a partir del 15 de diciembre del 2020, y hasta aproximadamente el 4 o 5 de enero. ¿No hay riesgo entonces con el triaje acá, como ocurre en otras alcaldías, que debido a la falta de transferencias municipales, pues se están viendo en la obligación de anunciar un cierre? Hasta el momento no hemos tenido ninguna información al respecto, ¿verdad? Sí se cerró en esos días por el hecho de las transferencias, pero ahorita se realizaron ya estas, y entonces estamos volviendo con los trabajos que se realizan en el triaje. En el caso de Santa Ana, el triaje de este sector podría funcionar hasta el próximo mes nada más, debido a que desde septiembre del año pasado no reciben transferencias municipales. Y lo peor de todo es que la cantidad de pacientes que atiende el triaje ha aumentado en los últimos días en un 200%. Nosotros hemos percibido el 20% únicamente del mes de septiembre. Esperamos que el esfuerzo de la República haga un esfuerzo para que las alcaldías nos pongan al día, las 298 alcaldías, porque ya son 4 meses sin recursos. Claro, es muy difícil, es dificultoso, las necesidades son grandes, pero bueno, nosotros a seguir trabajando hasta que Dios nos permita, y el pueblo de Santa Ana aún así está pagando sus impuestos, y eso nos permite a nosotros poder ir, como dicen, pasando la tormenta, ¿verdad? Los ediles coinciden en que todos han liquidado los fondos y además también han realizado las subsanaciones correspondientes, por los que exigen al gobierno central la transferencia de sus fondos. Nos vamos con información desde Santa Ana, este municipio en Francisco Morazán, hasta Lempira con mi compañero Carlos Sorto. Carlos, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Claudia, muy buenas noches, teleaudiencia de los noticieros hoy mismo, así es, a esta hora haciendo trascender incidencias informativas desde esta región del occidente del territorio hondureño. Bueno, los ambientalistas en esta región están preocupados porque en lo que va del 2021 ya se registró el primer incendio forestal en el Parque Nacional Selaque, y esto se debe a prácticas comunitarias que realizan cazadores de animales como también colmeneros, así lo denuncia y manifiesta el ambientalista del Instituto de Conservación Forestal Franklin Mejía, a quien presenciamos. Sí, en este caso pues le hacemos un llamado, le pedimos a la población, ¿verdad?, que tengan un poquito más de conciencia, a las personas que se dedican a cazar, a las personas que se dedican a la extracción de colmenas naturales que se dan en las zonas protegidas, que tengan un poquito de conciencia, ¿verdad?, que al momento de, porque ellos utilizan humo para correr las abejas, para poder extraer la miel, que tengan un poquito más de conciencia en cuando hagan los incendiarios para correr las abejas, que ellos tengan ese cuidado de apagarlo, ¿verdad? Muy bien, allí son las declaraciones del ambientalista Franklin Mejía, técnico del Instituto de Conservación Forestal. Manifestar que en este primer incendio del 2021 en el Parque Nacional Selaque, las hectáreas que quemaron este incendio fue un total de 10. Esa es la primera incidencia en cuanto al impacto del bosque en esta región del occidente. Desde gracias a mi contacto y en los noticieros hoy mismo, es momento de ir con una pausa comercial. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Esta es la noticia del día. Bueno, es terrible comenzar el noticiero con esta información y con estas fotografías. Hoy falleció Emilio Pineda, un bombero. Ernesto Pineda, gerente de Hondutel en San Pedro Sula. El segundo funcionario
que fallece por COVID. El doctor Saúl Midense, técnico anestesiólogo. El mundialista, España 82, Luis Cruz, mundialista de fútbol. Marco Ramírez, exdiputado al Congreso Nacional. Martín Mejía, director de la Marimba Usula, en el norte del país. Tremendo esto que está ocurriendo. Vamos con la información en detalle. Ronnie Ortiz está en San Pedro Sula, Eduardo Coto está en San Pedro Sula, Ricardo Benedi está aquí en Tegucigalpa. Comenzamos con Eduardo Coto. Eduardo, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Sin lugar a dudas, los sanpedranos hemos sido sorprendidos este día por la muerte de muchas personas por COVID-19, entre ellas un destacado hondureño, sanpedrano de corazón, que amaba el arte hondureño. Se trata de Martín Mejía, reconocido en el mundo artístico y también por ser el director de la Marimba Usula Internacional, que representó a Honduras a nivel internacional en diversos conciertos con la Marimba Usula Internacional. Muchos sanpedranos que en este momento, Edgardo, nos están sintonizando, y especialmente aquellos sanpedranos de edad que están viendo a Martín Mejía, recordarán aquellos momentos cuando en el Parque Central él llegaba con la Marimba Usula Internacional a tocarles a los sanpedranos aquellos bailes tradicionales que siempre, en aquellos tiempos que no teníamos pandemia y que era de alegría, él le daba más alegría al pueblo sanpedrano. Así que esta tarde en el Hospital Mario Catarino Rivas, el director de la Marimba Usula Internacional, Martín Mejía, ha fallecido a consecuencias del COVID-19. Edgardo, contigo a los estudios. Gracias, Eduardo Coto. Tremenda situación. Lamentamos el fallecimiento del director de la Marimba Usula. Ronnie tiene más información también sobre el fallecimiento del gerente regional ahí en San Pedro Sula de Hondutel. Ronnie, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. En primera instancia, déjeme contarles, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, que el bombero voluntario, subteniente del Cuerpo de Bomberos, Emilio Pineda, falleció a raíz de que no había cupo en los hospitales públicos de nuestro país, en la zona norte. Exactamente, cuando era trasladado a una clínica asistencial privada porque necesitaba ser internado a la unidad de cuidados intensivos, él falleció en esa acción de poderlo ingresar a esta unidad de cuidados intensivos. Su problema se agravó a raíz de que él vivía en la colonia La Planeta de la Lima Cortés y que salió damnificado por las tormentas tropicales ETA y IOTA, que a raíz de eso mismo, a pesar de que estaba laborando de manera voluntaria en la central de bomberos de Cofradía Cortés, él se iba a su casa a tratar de limpiarla en el tiempo que les quedaba libre. Por tal razón, él contrajo neumonía y esto fue lo que lo agravó de salud y lamentablemente falleció hoy en horas de la tarde cuando era ingresado a una clínica privada porque no había cupo en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales públicos. Por otra parte, también un catedrático, como usted lo decía, licenciado Melgar, el catedrático Ernesto Pineda, que daba clases en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, murió también a raíz del COVID-19. Él fungía también como gerente regional de la empresa hondureña de telecomunicaciones y de esta manera se agravó desde principios de enero, que fue diagnosticado con el COVID-19 y también este virus lo llevó a ingresar a la unidad de cuidados intensivos y posteriormente desarrollar también una neumonía que acabó con su vida y lamentablemente también falleció hoy en horas de la madrugada y que fue sepultado hoy en horas
de la tarde. Con este informe, licenciado Melgar, usted continúa en el set principal de Noticieros Hoy Mismo. Gracias, Ronnie Ortiz en San Pedro Sula. Ricardo Benedict aquí en la capital. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Lamentablemente tenemos que consignar la muerte de una vieja gloria del fútbol nacional, José Luis Cruz, quien participó en el Mundial de 1982. A causa del COVID, falleció esta tarde en San Pedro Sula. De acuerdo a la información que manejamos, él vivía en New Orleans, pero llegó a San Pedro Sula ya contagiado con esta pandemia y falleció esta tarde a eso de las 3:15 de la tarde en San Pedro Sula. Además, Edgardo, déjeme consignarle también la muerte de Marcos Ramírez, exdiputado suplente del Partido Nacional. Él falleció también esta tarde producto del COVID. Él era exdiputado suplente en el periodo de Pepe Lobo, exdiputado suplente de Huelsi Vázquez. También ha fallecido producto del COVID-19. Él se desempeñaba ahora como jefe de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en San Pedro Sula. Este es nuestro informe. Con usted. Gracias, Ricardo Benedict. Y la cosa no termina ahí. Hoy falleció un técnico en anestesiología en el Seguro Social, aquí en la capital. Se suma a los casi 150 miembros de personal de salud en general que han muerto en el país combatiendo el COVID-19 en primera línea. Estos son los detalles. Ya como paciente, el 6 de enero, el presente año. Así le dieron el último adiós sus compañeros de labores y familiares a Saúl Midense, un técnico en anestesiología que laboró en el Instituto Hondureño de Seguridad Social por 23 años y que falleció la madrugada de hoy víctima del COVID-19. Gracias por todo, por este apoyo que le están dando a mi esposo, que esto es bien difícil y es bien, no sé cómo decirlo porque yo no tengo ni palabras para expresarme. Nos contaminamos aquí, nos contaminamos todos, logramos salir todos menos él. En los últimos meses su trabajo fue salvar vidas de los pacientes contagiados por COVID-19. Servicial, querido por todos los compañeros, ¿verdad? Nos duele su partida porque tremendo el dolor que sentimos como compañeros. Prácticamente él es un recontagio. Él ya se había contagiado anteriormente y volvió a caer de nuevo, ¿verdad? Como le repito, para salvar vida. El personal médico que combate el COVID-19 es el más propenso a infectarse y el riesgo incrementa al no contar con el equipo de bioseguridad necesario. Nos estaban dando una mascarilla por semana. Todas las mascarillas las compramos nosotros. Y ahorita la aumentaron 2 a la semana. Y que sepa yo, venimos todos los días al hospital. Ante el aumento de casos y muertes por la pandemia, los médicos claman a la población reforzar las medidas de bioseguridad. Y esa actitud del pueblo le costó la vida a un compañero el día de hoy, un compañero que lo amamos, un compañero que por 23 años estuvo en los quirófanos. Y hoy una familia triste por la irresponsabilidad de mucha gente que no quiere tomar medidas verdaderas para controlar la propagación de este virus. En lo que va de la pandemia son 60 los médicos, 35 enfermeras y 20 asistentes sanitarios los fallecidos que laboran en el sistema de salud nacional. Y la cifra de hondureños muertos en la pandemia ronda los 3.500. Alex Laínez, Noticieros Hoy Mismo. 3.500 es el dato oficial. El dato no oficial de la Asociación de Funerarias es más de 8.000. Es importante tomar a consideración eso. Hoy estamos hablando que aquí en la capital, en el San Felipe, fallecieron 3 pacientes, en el Seguro Social 3, en el Tórax 1, en el Hospital María 1, para hacer un total de 8 fallecidos aquí en Tegucigalpa. En San Pedro Sula son 10, en el Hospital Leonardo Martínez 3, en el Catarino Rivas 2, en el Seguro Social 5, para hacer un total de 10. En total, entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, 18 fallecidos sospechosos de COVID-19. 18, 19, 20, más o menos es el promedio diario de los hondureños que están falleciendo por COVID-19. Vamos a conversar en este momento con la licenciada en Pedagogía, Tania Perdomo. Tania se encuentra en Miami, en el estado de la Florida, Estados Unidos.
y agradecemos mucho que nos acompañe esta noche. Tania, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, a todo su equipo y a todos los televidentes. Muchas gracias. Quiero poner en contexto, Tania en menos de un mes perdió 4 familiares cercanos por COVID-19. Primero, a finales de diciembre murió una tía, luego a principios de enero falleció su abuela, el 10 de enero falleció el papá de Tania y hace unos días, el 19 de enero, murió un tío. Es decir, en menos de un mes fallecieron 4 personas, una tía, un tío, la abuela y el papá. ¿Cómo está sobrellevando esto, Tania? La verdad ha sido un golpe duro, hemos sido fuertemente golpeados con esta pandemia, pues fueron familiares que eran pilares, ¿verdad?, de nuestra familia, incluyendo a mi padre, que ha sido un golpe muy fuerte para nosotros. Evidentemente, usted no pudo venir en ninguna de las 4 circunstancias, ni siquiera despedirse de su padre, ¿o sí pudo hacerlo? ¿Cómo fue eso? Lo pudimos hacer a través de videollamada, disculpe, a través de videollamada pudimos estar en el funeral. Sabemos, ¿verdad?, que también las restricciones que hay en los funerales cuando las personas fallecen de COVID es sumamente estricto, y fue a través de videollamada, algo muy duro realmente, que no deseo que una familia más pase por esta pesadilla que nos ha tocado vivir. ¿Su papá murió en hospital? Sí, ellos todos fallecieron en el hospital. Mi tía, mi abuela, mi padre, mi tío, todos fueron atendidos en el hospital. Inicialmente fue mi tía que inició con síntomas, pero se dio la confusión porque no presentaban como síntomas de COVID, porque era un malestar aparentemente en el estómago. Ella creo que tenía una condición de diabetes y se ponía mal normalmente, entonces se le hizo una prueba rápida y la prueba rápida en sangre arrojó que era negativo, era un falso negativo. Cuando se vio que se puso mal, se trasladó para San Pedro, y ya que se le hizo lo del tórax y se vio que tenía ya bastante infiltración en sus pulmones, al igual pasó con mi abuela. Mi padre pues no vivía en San Luis, él vivía afuera de San Luis. Llegó el 24 porque era tradición de compartir en familia, especialmente con mi abuelita, esa fecha. Y él llegó y lastimosamente pues llegó directamente a contagiarse. Él después se arrepentía y se arrepentía, pero ya era muy tarde, muy tarde. Estamos hablando que los 4 vivían en Santa Bárbara. En San Luis, Santa Bárbara, es Sí. correcto. Ellos vivían en el municipio de San Luis, Santa Bárbara. Con mi abuelita solamente convivía en la misma casa mi tía. Mi tío y mi papá vivían, no vivían en la misma casa, pero sí compartían con ellos, los iban a visitar y estaban pues en constante comunicación. Tania, ¿usted cree que los 4 se contagiaron en una reunión familiar para Navidad? Realmente no, porque mi tía falleció el 26 de diciembre. Entonces realmente no creo que haya sido en una reunión. Mi tía anteriormente a lo mejor se contagió de otra forma, pues en la casa la visitaban muchas personas, ¿verdad? Muchas personas visitaban la casa y era algo difícil de controlar, porque sabemos que las personas mayores ya tienen su estilo de vida y es bien difícil que ellos quieran acatar una orden de alguien menor. Y en el caso de mi papá, pues sí, se contagiaron por la reunión, ¿verdad? Que él llegó y mi tío pues pasó lo mismo. Fue algo bien lamentable y algo que yo le recalcaba a mi papá cuando estábamos en videollamada con él. Yo le decía que usara la mascarilla de manera correcta, porque él la usaba mucho acá en la barbilla, se la quitaba, por acá con la nariz descubierta. Y yo le decía, y el problema de él que decía, no pasa nada. Eso es pura publicidad, eso es una falsa alarma, eso es un virus.
es el problema, ¿verdad? Que tenemos muchos que creemos que es algo falso, que es una mentira, que es parte del gobierno, y empezamos a pensar un montón de cosas y nos descuidamos. Realmente ellos se contagiaron por descuido, porque aclaro que estaba una tía, que de hecho es la sobreviviente que tenemos en la familia, que ella estuvo atendiendo a mi abuela cercana, cuidándola a mi abuela en esos días, y ella fue la única que no se contagió. Pero ella usaba doble mascarilla, fue muy disciplinada con eso. Y es una prueba de que sí, si tomamos las medidas, podemos, ¿verdad?, evitar ser contagiados. Sí. ¿Cómo se sentía usted cuando hablaba con su padre y le decía, mire papá, cuídese, utilice la mascarilla de esta manera, las medidas de bioseguridad, no salga, etcétera? Y sin embargo usted miraba de que no seguía sus consejos, sus advertencias. Sentí una impotencia y una tristeza que realmente yo esperaba. Siempre, ¿verdad?, está la fe en Dios, pero tenemos que tomar precauciones, ¿verdad? Y él pensaba, era muy creyente de las cosas naturales, de que su té, de que sus cosas. Y con mi papá, él estuvo tomando esas cosas y realmente el virus no se controla con cosas naturales. Eso es algo realmente serio. De hecho, él estaba bien, estaba estable, era de los que tenía temperatura y decía, no, yo me siento bien, yo estoy bien. Cuando nos tocó llevarlo de emergencia a San Pedro, fue cuando a él se le bajó el oxígeno, que mi hermana le tomó el oxígeno y de un solo estaba en 60 y empezamos, fue algo muy desesperante porque incluso fuimos a pedir apoyo a la Cruz Roja y no nos lo quisieron dar por situaciones, no sé, personales o no sé lo que hayan traído, pero ya nos había sucedido con mi abuela y la ambulancia de Trinidad y de Colina, ellos estuvieron prestos a apoyarnos, y con mi papá pasó lo mismo, les dijimos que era una emergencia, que algo de vida o muerte, y fue algo muy angustiante. Yo estaba acá y yo desesperada llamando, logramos conseguir un tanque de oxígeno con el cual lo pudimos trasladar a San Pedro Sula, pero eso es una situación, es un proceso muy duro, eso es algo que solamente viviéndolo, porque uno mira las noticias, le cuentan, pero uno no toma conciencia, uno siente que es teatro, que es un show, que es de otra cosa, que la gente fallece. Y sí, en efecto, mi padre falleció en un paro respiratorio provocado por el COVID, ¿no? Porque hay una inflamación, hay mucha infiltración en los pulmones. Y sí, así no muere de COVID, pero de las complicaciones de la enfermedad. Es un proceso duro desde el momento que ellos se contagian, cuando ingresan al hospital, sabemos que no podemos tener un contacto con ellos. A Dios gracias, hubo doctores que estuvieron prestos, ¿verdad?, muy accesibles a hacer videollamada y a poder tener un contacto con ellos en el hospital. Pero muy angustiante, eso es un proceso muy doloroso. Y luego cuando fallece en el funeral, que no se puede hacer un funeral como lo estamos acostumbrados, ¿verdad? Sino que es algo completamente restrictivo, sí. Muchas restricciones. ¿Pudo conversar con su padre? Sí, yo incluso conversé, bueno, todo ese tiempo desde que él se contagió, cuando falleció mi abuela, yo estaba en contacto con él y yo le decía, papi, cuídese, por favor, tome las medidas, no salga. Y él, era muy difícil. Es que el problema es las personas mayores, ellos se rehúsan a tomar un consejo, una recomendación de alguien menor que ellos. Y yo hablé con él iba en el trayecto para el hospital, lo iba viendo en videollamada, cuando estaba en el hospital también, una noche antes de él fallecer, yo pude conversar con él en videollamada. Él estaba muy bien, él estaba estable, incluso nos habían dicho que posiblemente en 2 días él ya iba a estar fuera del hospital.
Y fue algo que nos tomó por sorpresa cuando a mí me llaman a las 11 de la noche y me dicen que mi papá falleció. Yo no lo podía creer. Yo pensaba que era un error. Fue algo duro, realmente duro. Claro. Y difícil de superar. Claro. Difícil de superar. No, es imposible. Y no puedo ni siquiera imaginar su situación de angustia y desesperación, una situación de impotencia, de querer usted estar aquí apoyando, ayudando y no poderlo hacer y ver que todo eso está transcurriendo y usted no poder. No, es realmente insufrible, es increíble. Yo le agradezco mucho que haya aceptado conversar con nosotros aquí en el noticiero, contarnos su experiencia, tener el valor de hacerlo, en función sobre todo en este momento tan duro para usted y para su familia, con el objetivo de tratar de hacer un poco de conciencia en los adultos, en la población en general, en los jóvenes también, porque estoy seguro que algunos de las 4 personas que fallecieron se cuidaban, y que usted dice, mi abuela se cuidaba y probablemente el virus le llegó a la casa con alguna de las visitas que ella recibía. O sea, estaba en la casa, pero el virus le llegó a la casa. Y las otras personas probablemente se contagiaron por no llevar las medidas de bioseguridad o en las reuniones típicas de diciembre, y que ahora estamos viendo cómo nos está pasando factura con estos altos niveles de contagio y sobre todo de fallecidos. ¿Qué mensaje nos quisiera dejar, Tania, al pueblo hondureño en general, después de esta experiencia tan dolorosa que usted ha vivido? Que acaten las medidas, que no necesariamente esperemos que vengan las autoridades, ¿verdad?, locales y nos impongan una medida de seguridad, ¿no? Seamos conscientes, usemos la mascarilla, si no tenemos que salir a buscar el virus, no salgamos. Si lo tenemos, no salgamos a contagiar a las demás personas. No, si nosotros no ponemos de nuestra parte, esto no va a parar. Esto no va a parar y vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir enlutados y no sé por cuánto tiempo. Porque les hablo por mi experiencia propia, a raíz de lo que yo vivía ahorita. Yo soy mucho más cuidadosa. Yo en un momento lo tomaba también con calma y que acá en Miami los casos están completamente disparados y yo lo tomaba a raíz de esta situación que yo viví y en carne propia, este dolor que yo he pasado y este duro proceso. Yo ahora soy una persona completamente cuidadosa. No salgo a ninguna reunión, completamente aislada de cualquier riesgo. Gracias. Muy bien. Gracias, Tania. Nos solidarizamos con usted y con toda su familia. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Es Tania Perdomo, licenciada en Pedagogía. Ella es una hondureña que reside en Miami, Estados Unidos, en el estado de la Florida, ya hace varios años. Y que en menos de un mes perdió a una tía, a un tío, a su abuela. Y apenas el 10 de enero anterior perdió a su padre. No esperemos a vivir una circunstancia como esta para tomar las precauciones que ya todos conocemos, que ya todos sabemos que debemos de tomar. Por favor, por favor. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, fíjense usted, el personal del centro de triaje de Sabá, allá en Colón, se retiró de sus puestos porque no les pagan. Ya volvemos. Mire, hay algunas cosas que han funcionado bien, que comenzaron un poco tarde, evidentemente, por parte del gobierno en el tema de la pandemia, porque aquí en el noticiero, desde marzo les decíamos, mire, los triajes, brigadas. Bueno, finalmente acompañamos ese proceso, porque es correcto, y si de no haber tenido los triajes, no sé qué hubiera ocurrido en el país. Eso es una buena decisión y es algo que ha hecho una gran labor. Y el personal de salud, por supuesto, en los triajes, excelente. Con sus más y sus menos, por supuesto, como todo. Pero en general, los triajes ha sido una tabla de salvación para miles y miles de personas aquí en Honduras. Lo mismo las brigadas médicas, de casa a casa. Sobre todo las brigadas médicas integrales, donde se hacían las pruebas PCR, ahora se han incorporado las de antígenos, le entregan medicamentos, etc.
Otra cosa importante es el asunto de las transferencias a los alcaldes. Aquí se promovió mucho en el noticiero eso, que fueran los alcaldes que se empoderaran precisamente de la situación del COVID en sus comunidades, en sus municipios, porque ellos son los que saben qué es lo que está pasando. Ellos saben quién es quién ahí, dónde vive fulano, quiénes son su familia o cuántos familiares son que viven en esa casa, y pueden resolver junto con sus centros de salud y abordar de una mejor manera y mucho más rápida, más oportuna el tema del COVID. Pero eso debe continuar. Los triajes, las brigadas no pueden dejar de funcionar, y yo le hago esta noche un encarecido llamado respetuoso al presidente de la República, que me pareció que hizo correcto eso de las transferencias a los alcaldes, que no podemos en este momento tan difícil, con tantos contagios y fallecidos, y me refiero que hay más contagios, ¿por qué? Porque se están haciendo más pruebas, lo cual también es positivo. Y era una lucha permanente aquí en el noticiero, que hagan más pruebas, 3.000 pruebas diarias. Bueno, en la medida que eso sea sostenido en el tiempo, vamos a poder entonces sí identificar y decir, estamos de esta manera y la situación está así en este municipio, está así en este departamento, etcétera, etcétera, y poder hacer un mejor abordaje. Pues estamos viendo más contagios porque se están haciendo más pruebas. Y esa es la realidad. Entonces eso nos permite mapear el asunto y hacer un abordaje integral del problema, focalizado, oportuno y agresivo se requiere. Pero el problema es que estamos viendo que hay muchos triajes que están cerrando, otros que están a punto de cerrar, empleados que no les han pagado de noviembre, diciembre, enero, y escucho que se tiran la pelota, el ministro de Gobernación dice que los alcaldes no nos han hecho no nos han terminado de entregar toda la documentación de la primera transferencia. Los alcaldes dicen sí, ya la entregamos, pero ya son muy lentos y no nos resuelven eso para una segunda transferencia. Eso es tirarse la pelota en este momento, no puede ser. Debería de integrarse equipos permanentes que las 24 horas estén resolviendo problemas y no obstaculizando que esto ocurra. No diciéndole, no como muchos policías de tránsito que esperan a que no le dicen que es prohibido doblar ahí, sino que esperan a que usted doble para poner la multa. No, así hay que hacer en este caso. Anticiparse al problema y decirle cómo está. Debería de tener gobernación o las instituciones a cargo de esto, finanzas junto con los alcaldes, la MON, equipos, pero resolviendo los problemas, no entrampando los problemas. Para que ningún municipio se quede sin triaje, para que ningún personal de salud se le adeude su salario. Aquí hay personal de salud que se le adeuda noviembre, diciembre, enero. Eso no puede ser a estas alturas. No puede ser a estas alturas. Yo le pido al presidente de la República esta noche que integre un equipo que resuelva este asunto y que no lo deje así a que se pongan de acuerdo, gobernación. No, porque ya vemos que no funciona eso, sino que rápidamente le digan al alcalde si le hace falta algún documento, alguna cuestión, mire, de lo que se gastó anteriormente o que se invirtió en el tema de salud, le hace falta esto, sí, pero aquí vamos. Si los alcaldes no se van a ir, los alcaldes aquí viven. Tienen a la sociedad civil de sus municipios encima, tienen al Tribunal Superior de Cuentas, tienen al Instituto de Acceso a la Información Pública, al mismo Ministerio Público, o sea, aquí están. No es que por no entregar la documentación y porque hicieron se van a ir, no, ahí están, y muchos de ellos van incluso buscando la reelección. Ayudémosle a los alcaldes a resolver este problema, y al personal de salud sobre todo también, que está ahí en primera línea. ¿Cómo es posible que nos llenemos la boca diciendo personal de salud, los felicitamos, pero no les pagamos? Más de 15 empleados, por ejemplo, en el centro de triaje en Sabá, Colón, se retiraron. Estos son los detalles. Los empleados de salud del programa Fuerza Honduras en Sabá, Colón, que atendían a más de 20 personas con sospecha de COVID-19 al día, no les quedó de otra que renunciar por falta de pago. Sí, nosotros abandonamos el triaje porque en el mes de julio, que se dio el brote de casos de COVID, cuando probaron el programa Fuerza Honduras, nosotros iniciamos a trabajar antes de que se diera el desembolso. Entonces, ahorita el problema que tenemos, que somos el primer triaje a nivel del departamento, que hemos terminado la segunda etapa con los nuevos contratos, tenemos una deuda de 3 meses, ya con la culminación de Fuerza Honduras 2, y pues no se han acreditado los pagos ni el desembolso a la municipalidad. Después de tener 4 médicos, este triaje se quedó solo con 1 para todas las atenciones.
tenemos otro grupo de respuesta rápida que es pagado por contrato de la Secretaría de Salud, y un médico y 2 enfermeras nos están colaborando en esto, apoyando, pero solo en horas diurnas, de horarios de 7 a 3 de la tarde. No podemos estar brindando la atención completa como se daba antes, ya que son 15 personas las que entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, aparte de eso, personal de servicio, de vigilantes, las de aseo, todo este personal que se ha retirado por falta de pago, ¿no? Expertos hacen un llamado a las autoridades para solventar la problemática en Sabá. Uno de los últimos llamados es el que se ha hecho desde el municipio de Sabá, en el departamento de Colón, donde la fuerza laboral se va a ver disminuida precisamente por esta razón. Por lo tanto, es de suma importancia hacer un llamado a las autoridades municipales, a las autoridades centrales, para que establezcan canales efectivos y eficientes de coordinación, tanto intersectorial como interinstitucional, para poder solventar esta situación, ya que los centros de triaje han demostrado ser sumamente eficaces en cuanto a la contención del avance de la epidemia y en cuanto a la prevención de la misma. El programa Fuerza Honduras tenía 15 empleados en el triaje de Sabá Colón, de los cuales 3 eran médicos generales. Ahora solo tienen uno, una enfermera y un microbiólogo. Antes operaba las 24 horas. Ahora solo operan de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Jackie Redondo, Noticieros, Hoy Mismo. Y esto ocurre en centros de triaje que se ven amenazados con cerrar y también con brigadas que van a llegar a su final el próximo 31 de enero en otras alcaldías del país. Más de 50.000 personas en Lepaera Lempira dejarán de recibir atención en el centro de triaje si el gobierno no les resuelve a la brevedad. El triaje de Lepaera quizás nos va a tocar que cerrarlo porque igual la municipalidad, nosotros no tenemos la capacidad de recursos para poder estar pagando todo el personal. En Marcovia Choluteca, las brigadas médicas también están en riesgo, ya que el personal de salud está siendo pagado por la alcaldía. Claro que sí, porque va a haber un momento que no vamos a tener la capacidad económica nosotros como gobierno local. Recuerde que estas son apoyos tanto mutuos del gobierno central como municipalidades. En el sentido, nosotros administramos los fondos y contratamos, pero el recurso económico viene del gobierno central. Y al no tener el fondo, lógicamente no vamos a poder continuar con la carga, porque es una carga considerable. El alcalde de Nueva Arcadia, Copán, asegura: en este momento la salud es lo más importante y nuestro pueblo, yo creo que como responsables que somos, debemos de trabajar con nuestro pueblo y no lo vamos a desamparar en ningún momento. Lucharemos para que esto siga abierto porque conocemos la atención que se le ha dado a la población. Además de solicitar la realización de las transferencias a las municipalidades, los alcaldes demandan trámites sencillos para la rendición de cuentas. El tema de las liquidaciones sea de una manera que realmente se pueda realizar electrónicamente, rápidamente, para no tener estos problemas de decir no liquidan y por eso no les damos los fondos, cuando en realidad sí se liquida, pero van poniendo una traba, sale otra traba y al final no podemos lograr concretizar. Entonces, mientras no liquidemos como la manera como ellos lo quieren, según, entonces no va a haber dinero, entonces vamos a tener que cerrar los triajes. No es posible, yo creo que no puede ser. La última transferencia de fondos a las alcaldías para el manejo de la pandemia se realizó en octubre, según aseguran los alcaldes. Rocío Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Y esto está a punto de ocurrir aquí cerca de la capital, en Valle de Ángeles, por ejemplo. Por amor a su trabajo y a su pueblo, así califican el seguir trabajando sin recibir su salario hace 3 meses, 14 empleados del triaje de Valle de Ángeles. Nuestra vocación y por los pacientes estamos aquí, viendo ver que donde tocamos aquí, allá puerta, quitando fiado, ya la pulpería ya no quiere. La positividad es alta y los pacientes acuden diariamente con síntomas de COVID-19. En lo que va del mes de enero hemos atendido más o menos 1.500 personas. De estas, un 48% salieron positivas. El triaje se ha mantenido a flote con fondos de la municipalidad para seguir funcionando, aseguran autoridades. Sí, tenemos deudas con los empleados todavía, ¿verdad? Porque, como le comentaba, Fuerza Honduras, el primer desembolso que se hizo fue para los meses de agosto, septiembre y octubre, y a partir de noviembre pues nosotros hemos ido trabajando con insumos, pruebas
y todo lo demás que se requiere en el triaje, pero no vamos a nosotros a cerrar el triaje porque creemos de que la población lo necesita. En el municipio de Cantarranas, la alcaldía ha asumido todos los costos para no cerrar el triaje ni culminar con las brigadas médicas. Sin embargo, en unos meses esto podría cambiar. El dinero que mandaron para triaje cubría hasta noviembre, o sea que diciembre lo pagó la alcaldía, enero que está por vencerse también lo va a pagar la alcaldía, y no solo el médico, enfermeras y todo lo demás, sino que todos los equipos de bioseguridad y todo lo que requiere el funcionamiento de un triaje. Por eso es que estamos esperando que tenemos una proyección de este mes de enero y febrero, ¿verdad? Si en febrero no nos apoyan, yo creo que nos vamos a ver obligados a cerrar. El triaje del municipio de Santa Lucía, siempre en Francisco Morazán, también se sostiene en parte con fondos municipales, ya que aún no se realizan los desembolsos. Sin embargo, autoridades aseguran que temen no poder continuar con las brigadas médicas, lo que sería un retroceso en el tamizaje, ya que la positividad es de un 40%. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Por supuesto que sería un retroceso. No se puede permitir el cierre de triajes y por lo tanto no ponerle fin a las brigadas médicas. Eso es imposible, como se anunció en Valle y en otros departamentos, que ya el 31 de enero se terminaba el recurso que destinaba el BID para ese fin. Es decir, eso no se puede. El asunto de las transferencias, perfecto. Hay que hacerlo sostenido. El virus vino para quedarse, las mismas autoridades lo dicen, bueno, ya lo sabemos todos, pues también hay que hacer ese esfuerzo por mantener los triajes y por mantener las brigadas. Probablemente sea importante y valioso establecer un mecanismo que permita que quizás en algunas municipalidades no haya necesidad de mantener el triaje, pero sí las brigadas. En otras, me explico, porque tal vez no hay mucha demanda y el centro de salud lo puede cubrir, pero en otros donde la demanda es importante, de atención, de triaje, hay que mantenerlo. Claro, para eso se necesita hacer un mapeo de cómo está la situación a nivel nacional de cada municipio para tomar una decisión inteligente en este aspecto. Por supuesto que sí. Pero mientras eso no ocurra, vamos a estar viendo estas situaciones que la MON, la Asociación de Municipios, dice una cosa, los alcaldes dicen otra cosa, la Secretaría de Gobernación dice otra, y mientras estamos entrampados en ese problema, el afectado al final es el pueblo. El afectado al final es el pueblo. Ayer las autoridades de salud, en cuanto al tema de la vacuna, decían que, porque aquí nosotros les hemos dicho que por qué solo se quedaron con el mecanismo de COVAX y no permitieron, porque no llegaron a un acuerdo con otras compañías farmacéuticas para no depender única y exclusivamente de COVAX, como estamos en actualmente, para recibir la vacuna, en este caso donada. Y las autoridades al inicio, la semana pasada, dijeron que es que había un problema legal de la ley que impedía en aquel momento, llegaron a un acuerdo con AstraZeneca y otras compañías farmacéuticas, acuerdo que, por ejemplo, sin embargo, sí llegó el Seguro Social por su lado. Tan es así que las únicas vacunas seguras que se tienen, con fecha y todo, y cantidad para el país, son las que firmó AstraZeneca con el Seguro Social desde el año pasado, que es para beneficiar, usted sabe, 700,000 personas afiliadas al Seguro Social. De ahí estamos a la espera de lo que nos diga COVAX, porque son más de 100 países los que van a recibir este beneficio y depende de muchos factores, ya usted lo sabe, de producción, de demanda, de que otros países también sigan donando y es una cuestión que no se tiene certeza de cuándo, a partir de cuándo viene la vacuna y lo demás. Pero las autoridades de salud dijeron ayer que no habían llegado a un acuerdo con AstraZeneca prácticamente porque hacerlo con COVAX era más barato que hacerlo con AstraZeneca. Veamos lo que dijeron. En el caso de la vacuna COVID de AstraZeneca, pueden observar esa diferencia de precios que, aunque no es tan marcada y significativa con el resto de vacunas, sí representa un costo importante desde el punto de vista económico. Entonces, el voto rotatorio nos ofrece vacunas de calidad, precalificadas por la Organización Mundial de la Salud, seguras, eficaces y a un precio muy bajo en comparación con compras bilaterales. Quiero decir un par de cosas al respecto. Con AstraZeneca, por ejemplo, esta compañía farmacéutica, tienen acuerdos bilaterales. Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Bolivia, Perú, República Dominicana, El Salvador y Panamá.
Con Pfizer, por ejemplo, otra reconocida compañía farmacéutica en el asunto de las vacunas, tienen acuerdo bilateral Costa Rica, Panamá, Colombia y Chile. Me pregunto, ¿esos países actuaron mal? ¿Fueron tontos al comprar una vacuna quizás más cara? Porque muchos de esos países, si no es que todos, también tienen acuerdo con COVAX. Incluso Costa Rica, por ejemplo, tiene acuerdo con Pfizer, AstraZeneca y COVAX. Y hoy la mayoría de esos países ya están vacunando. Esos países garantizaron desde el año pasado por contrato sus vacunas en la cantidad y fecha establecida en los contratos y no están esperando ahora la llegada de la vacuna vía donación, que es la vacuna de COVAX. El ahorro que se planteaba ahí es de 37 lempiras. Me parece un ahorro pírrico en función de lo que cuesta atender hoy a un paciente en un triaje, por ejemplo. Ya no digamos en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, ¿cuánto cree usted que cuesta el equipo de protección personal? Los medicamentos, la logística, el pago al personal, ya ve que se les debe. El producto de limpieza, la mascarilla, los oxímetros, etcétera, todo lo que se requiere para atender a un paciente sospechoso de COVID o confirmado. Por donde quiera que se vea siempre, prevenir es más barato que curar. Se debe invertir más en prevenir y así gastar menos, evidentemente, en tratar y curar a los pacientes. En las actuales circunstancias, por ejemplo, no se pueden tomar decisiones bajo presiones o costos unitarios que poco tienen que ver con la eficiencia en el abordaje de la pandemia y sobre todo con la buena práctica médica. Ante una situación de salud normal, usted puede esperar, puede negociar, incluso puede calcular. Pero ante una pandemia con miles de muertos se debe organizar, planificar, ser eficiente, incluso agresivo para garantizar tener una respuesta temprana, oportuna, anticipada. Y en el caso de la vacuna, que nos dé una mayor cobertura a la población y en el menor tiempo posible. Sobre el tema de que COVAX es un mecanismo transparente, es muy probable que así lo sea. Sin embargo, ¿acaso la compra que hizo el Seguro Social AstraZeneca con el aval de la empresa privada no lo fue? Si hasta tenemos, usted sabe, el contrato aquí en la mano y ese contrato es público, de público conocimiento. No dudamos de las buenas intenciones de COVAX, pero tendremos que esperar el anuncio todavía de a partir de cuándo se van a recibir las vacunas, cuántas vacunas se van a recibir y qué tiempo tomará cubrir, que nos envíen las vacunas para cubrir el 20% de la población, que es el acuerdo que se tiene con COVAX. Esta tarde, por ejemplo, le preguntaron a una autoridad de la Secretaría de Salud, ¿cuándo viene la vacuna? Y dijo, quizás a finales de febrero o a partir de marzo. Y tiene razón, él no puede ni debe mentir al respecto, es que nadie tiene la seguridad de decirnos, ni siquiera la misma OMS, cuando estos países pobres vamos a recibir la donación de COVAX. Le preguntaron también, ¿la vacuna es segura? Sí, pero como todo medicamento tiene efectos secundarios. Incluso por eso es que en el Congreso Nacional, hace una semana, se aprobó una ley que exime de responsabilidad al fabricante de la vacuna, el que sea, y al Estado, por algún efecto adverso grave atribuido a la vacuna. Sería interesante, importante, que la Secretaría de Salud, en aras de la transparencia, también hiciera público el contrato con COVAX, por ejemplo, en aras precisamente de la transparencia que todos exigimos. Los contratos de compra de los hospitales móviles, por ejemplo, y sus garantías nunca aparecieron, y aún así se pagaron por adelantado 1.200 millones de lempiras. Los contratos de compra de los hospitales móviles y sus garantías nunca aparecieron. Y reitero, aún así se pagaron por adelantado. Y reitero, no dudamos de la buena fe y del trabajo de COVAX y el acuerdo y lo demás y el contrato. Pero así como el Seguro Social publicó el contrato con AstraZeneca, sería oportuno que la CESAL publicara el contrato que tiene de COVAX. Y sobre el tema del suministro, quiero mostrarles lo que dijo hace unos momentos el es el director general de la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que otros países hicieron esos acuerdos bilaterales, porque depender de la donación, ya usted sabe todo lo que eso implica. Pero vean lo que acaba de decir hace unos minutos el director general de la Organización Mundial de la Salud. El director de la OMS alertó hoy en la Asamblea
parlamentaria del Consejo de Europa de que el 75% de las vacunas ya puestas se concentran en solo 10 países y reclamó que la campaña de vacunación sea igualitaria. Las vacunas contra COVID-19 se están administrando en 50 países de todo el mundo, casi todos ellos naciones ricas. El 75% de la dosis se han desplegado en solo 10 países, dijo durante un debate sobre las consideraciones prácticas de la vacuna contra el COVID-19. Según Tedros, no sería correcto que los adultos más jóvenes y sanos de los países ricos se vacunen antes que los ancianos y los trabajadores sanitarios de los países pobres. Espero que lo entiendan. La situación se agrava por el hecho de que la mayoría de los fabricantes han dado prioridad a la aprobación reglamentaria en los países ricos, en lugar de presentar expedientes completos a la OMS para el listado de emergencia. El directivo de la OMS se mostró preocupado por el peligro real de que la vacuna solo lleve esperanza a los países ricos, mientras que buena parte del mundo se queda atrás, y afirmó que los acuerdos bilaterales entre compañías y países están provocando una carrera de precios. La equidad de la vacuna no es solo un imperativo moral, acabar con la pandemia depende de ello, añadió Tedros, que en su intervención telemática criticó directamente a los países que han comprado más vacunas de las que necesitan. Para el director de la OMS será crucial que el programa COVAX, la iniciativa internacional para llevar esta masiva campaña de inmunización a todos los países, reciba esas dosis extra pronto y no los restos que quedarán dentro de muchos meses. Entonces, ese es parte del problema de estar solo sosteniendo la peña con una vacuna que el mismo señor Tedros no puede decir cuándo va a venir. Por eso otros países que sí hicieron acuerdos con X o Y compañía farmacéutica de forma directa, ya están vacunando. Sobre ese tema, el ingeniero Efraín Farage es especialista en modelos de negocio. ¿Cómo ve la situación, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, a su distinguida audiencia. Gracias por la invitación. Le preguntaba, ¿cómo ve esta situación sobre el tema de la compra de la vacuna? El día de ayer, martes 26 de enero, las autoridades en una comparecencia se enfocaron en dos métodos de compra la vacuna para la población hondureña. Uno mediante una negociación directa con AstraZeneca, que el valor es de 4.13 de dólar, que corresponde a 100.24 lempiras. Y la otra mecánica de compras a través de COVAX, mediante el fondo rotatorio, que el valor consiste en 2.60 de dólar, equivale a 63.10 lempiras. La diferencia entre ambos mecanismos de compra es de 1.53 de dólar, que equivalen a 37.13 lempiras de diferencia. No se puede justificar esos 37 lempiras de ahorro debido a que no tenemos un contrato, un convenio que marque los términos de referencia y que nos haga entender y saber las fechas de los lotes de la vacuna para empezar la planificación. Esos 37 lempiras no valen la vida de un ciudadano. Para el caso, una mascarilla KN95 cuesta entre 30 a 40 lempiras, un bote de alcohol cuesta 42 lempiras y así sucesivamente. Pasamos a la segunda filmina. Y aquí hace referencia a lo que es la compra de la vacuna. Actualmente la población en Honduras en el 2021 alcanza ya los 9.5 millones de habitantes. Ya la CESAL distribuyó los habitantes que sí son elegibles para la vacuna y la población que no es elegible para la vacuna. Para el caso, la población que no es elegible para la vacuna representa el 39.5%, que equivale a 3.7 millones. Esto lo componen las mujeres embarazadas y la población menor de los 18 años, esto por la condición de la vacuna. Pero la población que sí es elegible para la vacuna alcanza el 60.5%, que equivale a 5.7 millones. Si las autoridades hubiesen comprado directamente con AstraZeneca bajo el escenario de 4.13 dólares por vacuna, se hubiese invertido 23.6 millones de dólares, que representa 99% menos
la cantidad que se invirtió en los hospitales móviles hace 10 meses que aún no están en funcionamiento. Y con esto hubiéramos asegurado vacunar a 5.7 millones de personas que sí son elegibles para la vacuna. Esto nos lleva a la tercera diapositiva, que al tener complicaciones en el término de la vacuna, la población hondureña, las autoridades y el gobierno deben abordar el tema del tratamiento profiláctico y preventivo. Para el caso, estos son los costos semanales que representa cada fase del COVID-19 en los pacientes. La fase de un tratamiento profiláctico preventivo anda entre 2.000 a 2.500 semanales. Pero si ese paciente pasa a una fase viral, subiría el costo semanal a 53.000 lempiras. Esto representa 2.000% de incremento. Si el paciente pasa a una fase pulmonar, equivale a un 90% de la fase viral. Y así sucesivamente la fase inflamatoria, que equivale a un 350% de la fase pulmonar, hasta que el paciente llega a unidad de cuidados intensivos, donde el costo semanal alcanza 1.600.000 lempiras, que eso es lo que le cuesta al Estado en este caso. Luego tenemos el comportamiento mensual del COVID. Es necesario que las autoridades y la población en general entienda cuál es el comportamiento que está teniendo el COVID-19 en Honduras mes a mes. Con los 2.413 casos que se han sumado sin un soporte correspondiente a nivel de correlativo, fecha, edad, género, municipio y departamento, el mes de enero ya se convierte en el tercer mes con mayor cantidad en casos. Y en el 2021 se está generando un promedio diario de 685 casos y 11 muertes confirmadas por el Estado. Con estos datos proyectamos que enero se convertirá en el mes con mayor cantidad de casos, arriba del mes de julio, quien lidera en este momento un 5% que equivaldrían a 1.200 casos de diferencia. Tenemos la curva acumulada en casos y muertes que no presenta ningún aplanamiento. Al contrario, mientras se incrementan la cantidad de pruebas aplicadas y procesadas, de esa manera subirá la tendencia de dicha curva. La necesidad de prestar atención para aplicar efectivos cercos epidemiológicos. En el último mes, el comportamiento del virus, en la siguiente filmina, presenta un comportamiento muy agresivo y se muestra en imagen los 26 días de cada mes desde el mes de marzo de 2020 que comenzó la pandemia. Y podemos observar que en el mes de enero, en comparación con diciembre, se presenta un incremento en pruebas del 60%. Esto produce un incremento en casos del 63% debido a que la positividad alcanza un 32% según datos estatales. En la siguiente diapositiva podemos observar que los modelos predictivos proyectan para las siguientes 2 semanas un incremento acelerado en casos y un incremento importante en muertes, a pesar que el nivel de subregistro e inconsistencia en los datos amplían el margen de error. Para el caso, la Asociación de Funerarias de Honduras reporta un 144% más muertes que las reportadas en este momento por las autoridades hondureñas. En esta diapositiva logramos observar el comportamiento del COVID-19 en los 26 primeros días de enero. Lo más crítico es que el 63% de los casos lo contienen el departamento de Cortés y Francisco Morazán. El 70% de las muertes se concentran en estos ambos departamentos. Posteriormente, observamos la tasa de letalidad, que actualmente es del 2.4%, y observamos departamentos como Copán y Comayagua, que casi duplican esta tasa de letalidad, y esto es en los últimos 3 a 5 meses.
Actualmente el 50% de los departamentos están en zona roja, o sea que la tasa de letalidad está arriba de la tasa de letalidad país. De acá la importancia de mantener y reforzar todos los centros de triaje y las brigadas médicas a nivel nacional por parte de las autoridades. También tenemos un comparativo con los principales indicadores en los países de la región de Centroamérica. Se observa en la imagen que Honduras ha sido el país en 320 días de pandemia que aplica la menor cantidad de pruebas. Para el caso Panamá aplica un 340% más pruebas que Honduras, que equivalen a 1.200.000 pruebas de diferencia. Y El Salvador aplica un 86% más pruebas que Honduras, que equivalen a 320.000 pruebas de diferencia. Observamos la positividad, que en Honduras es el dato más elevado con un 39%. Esto indica que presenta un 18% más alto que la positividad promedio en la región de Centroamérica, un 20% más alto que Panamá, un 31% más alto que El Salvador. Posteriormente podremos observar que Honduras es el país con la menor población tamizada, con apenas el 4%. Ya Panamá alcanzó el 38% y El Salvador más del 10%. Y por último, la tasa de letalidad. Nos encontramos arriba actualmente que la tasa de letalidad promedio en la región de Centroamérica, sin contabilizar el subregistro de datos. A nivel de conclusiones, me gustaría enfocarme en lo que hablaba el licenciado Melgar, donde la compra mediante negociación directa del Instituto Hondureño de Seguridad Social está respaldada por un contrato y con fechas definidas para recibir cada lote. 2. La diferencia por vacuna de 37.13 que se genera por mecanismo de compra directa en relación al fondo rotatorio no justifica ningún ahorro correspondiente porque no se tiene definido un contrato y fecha para comenzar la vacunación, a pesar que el fondo rotatorio ofrece transparencia en la compra. Tercero, a la fecha no se conocen los tiempos y cantidades del 20% de donación y del 20% de compra por parte de la CESAL. Cuarto, esto nos lleva a una importante pregunta: ¿por qué el resto de países de Latinoamérica y principalmente en Centroamérica ya comenzaron su proceso de vacunar a la población y en otros países están a la espera de las dosis necesarias? Por último, el comportamiento del virus en Honduras está muy agresivo y esto afecta a la población y economía en general. Es de alta importancia resolver el tema de las vacunas en el país a brevedad posible. Y a nivel de aportes, son 4. Sería un riesgo el cierre de triajes y el fin de las brigadas médicas, que son las herramientas fundamentales para la contención y atención comunitaria. En 320 días de pandemia, Honduras es el país en Centroamérica que aplica la menor cantidad de pruebas, con la positividad más elevada y con la población menor tamizada. Esto hace necesario comenzar a la brevedad posible la vacunación a ese 69.5% de población elegida. Toma más fuerza la propuesta que este medio de comunicación ha desarrollado de implementar un grupo consultivo que se integre con expertos en cada área y que tomen decisiones diariamente antes que se presenten los problemas, sin cerrar la economía porque traería un perjuicio adicional al país. Y a criterio personal, las autoridades no deben continuar inyectando más recursos en hacer funcionar hospitales móviles que no servirán para la causa. Es este momento importante para focalizar todos los recursos en asegurar a la población la vacuna en el menor brevedad posible. Ingeniero Efraín Farach, muchas gracias por su análisis. Esta noche aquí para Noticiero Soy Mimo y para nuestros amables televidentes. A sus órdenes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.